Dios les bendiga, saludo cordial en el nombre de Jesucristo. Doy lectura a la palabra de Dios en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 1 al 3, inclusive al 4, dice así. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. El juicio del pecado. Bueno, realmente todos los seres humanos estábamos bajo esa ley. Y aún nos habla de otra ley. Pero es importante comprender que la Biblia, es decir, lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia dice, lo que la Biblia declara, es una gran verdad. ¿Qué declara la Biblia en este textos que hemos leído? Que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice el apóstol, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley, el pecado se ha enseñoreado del hombre y se enseñoreó durante todas la existencia del ser humano hasta hoy. Por todas las dispensaciones, los hombres estuvieron y han estado bajo la esclavitud, bajo el yugo del pecado. Pero qué hermoso cuando llegamos a este hermoso capítulo de Romanos 8, sobre todo esos 4 versículos, los que son muy importantes que cada uno de los lectores de la Biblia le puedan poner todo el interés, porque dice, esas dos cosas son importantes. La ley del pecado ha sido vencida por la ley del Espíritu de Dios. La ley misma de la muerte dice que también ha sido vencida. ¿Cómo? Dice que el Señor condenó el pecado. Recuerden que el Señor condenó el pecado, es decir, hizo un juicio sobre el pecado. Por eso nuestro tema es el juicio del pecado. Hoy la Biblia dice que el pecado ya no se enseñorea de nosotros. En este caso sí, del Hijo de Dios, aquel hombre, aquella mujer que ha recibido a Jesucristo en su corazón como su Salvador, como su Redentor, como su Perdonador. Es esa persona que ha tomado esa decisión firme y estable. A esa persona el pecado no lo domina. El pecado ya no se enseñorea de él o de ella. ¿Por qué? Porque el pecado fue condenado. Cristo lo exhibió, Cristo lo llevó en su cuerpo, en su carne. Cristo crucificó el pecado en su cuerpo. Y esto es lo que debemos tener, esa fe confianza, esa fe segura, esa fe viva, que el pecado ya no somos siervos del pecado, ya no obedecemos al pecado, ya obedecemos a aquel que nos libertó, aquel que condenó el pecado en su carne, Jesucristo el Señor. Les invito a que podamos tener esa fe y esa confianza segura que ya el pecado no se enseñorea de ninguno de los hijos de Dios mientras que permanezcamos en él. Que Dios les bendiga.